Muy bien, hola a todos. Vamos a tener algo diferente ahora, vamos a tener un panel. Este panel va a ser acerca del nuevo ecosistema del mercado de capitales. Vamos a hablar acerca de la tecnología detrás de todo esto, acerca del Bitcoin y cómo podemos construir un mercado de capital y infraestructuras de emisión. Así que estaba hablando con los chicos, ellos vienen de diferentes partes del mundo, nos van a dar diferentes perspectivas. Voy a intentar pronunciar los nombres y algunos se van a presentar. Van a discutir acerca de esto ahora mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que esta va a ser un panel muy interesante. Mi nombre es Jesse Knudson. Trabajo para Bitfixed Valores. Queremos hablar acerca de la emisión de tokens de seguridad, el primer centro financiero. Tenemos centros financieros en Dubái, en Abu Dhabi. Queremos crear una plataforma global en base a lo que vemos en El Salvador. Así que tenemos a mucha gente que está en el tope de la industria. Así que quisiéramos comenzar dejando que los chicos se presenten. Así que no sé si vamos de izquierda a derecha. Soy Juan Carlos Reyes, el presidente de la Asociación Nacional Digital que regula los activos digitales en El Salvador. Mi nombre es Michele Crivelli. Recientemente me he incorporado a una compañía en El Salvador. Soy Bjorn Schmidtke. Soy el presidente y fundador de Penguin Group. También tenemos una academia donde enseñamos a la gente a programar en la Patagonia. Trabajo para Bitfinex Securities. Muy bien, vamos a tratar de conducir esta conversación y vamos a hablar acerca de las oportunidades y los beneficios, la innovación, los retos que tiene este mercado emergente. Y al final, creo que podríamos hablar por horas, pero espero que tengamos suficiente tiempo para que la gente pueda hacer sus preguntas. Tenemos gente con diferentes perspectivas acerca de este ecosistema y tal vez podamos comenzar como alguien que tiene un bagaje en activos digitales y en seguridad. ¿Cuáles son los beneficios primarios y las oportunidades que tiene la tokenización de los valores? Creo que los beneficios vienen directamente de la tecnología. Tal vez está relacionado con alguna de las cosas de las que quieren hablar después, pero los activos en el mercado se centran en esto, en esta tecnología. Lo que tenemos con los centros financieros establecidos es que tenemos estos sistemas, estas grandes interacciones entre diferentes partes. Y cuando echamos un vistazo a la tecnología de tokens, vemos que esto permite que los nuevos centros financieros aparezcan. Y esto también puede dar una solución a los desafíos de los centros financieros. Tenemos las regulaciones, tenemos la capacidad de crear nuevos enfoques para estas regulaciones. Esta tecnología permite la innovación y también permite a las entidades competir con los centros financieros existentes. También tenemos nuevas oportunidades muy grandes. Así que, contribuyendo a eso, Juan, desde tu perspectiva, ¿cómo se traduce esto en El Salvador? El Salvador no fue solamente el primer país en legalizar un activo digital como moneda de curso legal. También tiene un gobierno que eligió el Bitcoin, el cual es ahora nuestra moneda de curso legal. Así que desde nuestra perspectiva, el Bitcoin
también utilizamos el dólar americano, por cierto. El Bitcoin ha catapultado a El Salvador al frente para la adopción y las oportunidades con los valores digitales, con los activos digitales. Y la mayor parte de las agencias, de las agencias de consultoría del mundo, ven el mercado, hacen predicciones acerca de los próximos años, de los próximos 7 años, y ven a El Salvador como uno de los participantes más importantes en estas oportunidades del mercado. Muy bien, Makeli, ¿cuál es tu perspectiva? Como alguien que tiene un bagaje en el manejo de activos. Creo que la emisión de tokens va a ser un gran paso para la industria, porque podemos transformar estos activos, podemos recolectar todos estos activos líquidos y podemos brindar esta tecnología a los inversores. Y esto va a brindar una gran mejora en el mercado. Porque si ponemos a pensarnos en ciertos ejemplos donde las barreras de entrada son muy grandes, con la emisión de tokens podemos, primeramente, reducir los costos mínimos de inversión. Esto va a atraer a más clientes que puedan invertir y seremos capaces de crear un segundo mercado. Y esto nos dará la oportunidad para obtener más capital para los inversores. Pero también hay otras innovaciones como en 2027, lo cual es una gran mejora. Esto tendrá un impacto muy grande en el mercado financiero. Porque imagínense que ustedes están invirtiendo en un fondo tradicional. Ustedes le dan a la orden a su banco, tienen que esperar 2 días para obtener su dinero, el dinero que ustedes han invertido en esos activos. Entonces, vamos a eliminar esta espera. También tenemos un nuevo acceso global. No necesitamos invertir en más activos. No tenemos que ir tocando puertas de los bancos, de las oficinas para vender esos activos. Así que esto también será una gran mejora. Y por último, pero no menos importante, seremos capaces de crear algo que no existía antes. Y todos estos aspectos, hay muchos más, pero creo que deberíamos tener un panel de días para hablar de esto. Sí, creo que hay mucho que decir al respecto, especialmente pues cuando estás trabajando con bitcoins, creo que no siempre apreciamos la gran ventaja que esto da, como por ejemplo con las liquidaciones en los mercados tradicionales. Por ejemplo, en Taiwán, T+2, pues no recibes tu efectivo hasta la otra semana. Así es que hay realmente ventajas enormes para las liquidaciones en tiempo real. Y esto es algo muy importante que creo que no se destaca suficiente. Hablaste de productos nuevos que no han entrado todavía en los mercados tradicionales. Bjorn, ustedes son mineros de Bitcoin. En el último ciclo había muchas compañías que tenían, pues movían muchos mineros que iban a Nasdaq y me parecía bastante decepcionante ver estas compañías que corrían hacia el Nasdaq. ¿Qué opinas al respecto como alguien que potencialmente pudiera hacer pues eh, OPVs? Bueno, creo que lo que hemos visto en 2021 fue increíblemente formal y todos corrían hacia el Nasdaq y teníamos muchos
personas en la parte de pico del mercado. IPO creo que está en $20 y ahora sí creo que están a medio, la mitad de $1, algo así. Así es que el rendimiento es evidentemente malo y vemos analistas que lo ven y dicen, bueno, compraron computadoras, van a mejorar. Y creo que lo que un token de seguridad ofrece, además de todo lo que ustedes ya mencionaron, es que segmenta una parte del mercado, lo cual es muy interesante, eliminando algunos de los riesgos, como por ejemplo el riesgo de que tu presidente ejecutivo siempre quiera volar en primera clase o en jet privado. Esto es lo que hemos visto en las empresas que están recaudando fondos en este mercado y evidentemente también tienen que pues asignar en este mercado para los precios de equipos e infraestructura. Esto no siempre es una decisión sabia y hemos visto lo ilógico que son los mercados y al tener STOs pues esto permite en el futuro recaudar fondo cuando los mercados están bajos y puedes cuando creas productos que son anticíclicos para toda la industria. Esto me parece una oportunidad muy interesante. Y por supuesto la minería de Bitcoin, si puedes sacar algo así en Layer 2 arriba encima del Bacon, pues tiene aún más sentido porque ya está garantizado por aquello con lo que estás asegurando con el trabajo. Me parece que es una gran innovación que permite desarrollar nuevos productos que no existían antes. Excelente. Una de las atracciones con los reguladores, a veces surge bastante esto de cómo los reguladores cumplen su trabajo sin aplastar la innovación. En El Salvador se ha hecho quizás el mejor trabajo que se ha podido hacer para esto, para el Bitcoin, los tokens de seguridad, evitando todo el resto más problemático. Entonces, Juan, ¿cómo han navegado ustedes esto? ¿Cómo han logrado aprovechar esta oportunidad? Que algunos reguladores supuestamente más avanzados del G7 han hecho de lado. Bueno, ¿cómo apoyamos la innovación al mismo tiempo que aplicamos regulaciones? Pues la forma en que se ha enfocado ha sido por un enfoque múltiple. Por un lugar, por una parte hemos dedicado tiempo a buscar los talentos principales del mundo, luego nos aseguramos de educar a nuestro personal y garantizamos que continúen en una vía educativa sobre la tecnología. Y lo más importante es que aplicamos las regulaciones, pero sí tenemos un enfoque enfocado en riesgo, es decir, que todos los miembros del equipo de nuestra organización comprenden la tecnología y pues observamos todas las oportunidades y a todos los candidatos los consideramos que tienen una oportunidad de venir al país y hacer algo excelente y tratamos de identificar el enfoque de riesgo y a partir de ahí definir cómo trabajar con ellos para garantizar que ellos cumplan con las regulaciones, cumplan con las leyes, a la vez que comprenden que es algo innovador, es algo nuevo, que puede crecer en el ecosistema mientras se expone a regulación. Es complejo, es difícil, es algo nuevo, no solo para El Salvador, sino para el mundo. Es algo que la regulación en El Salvador, pues es un tema totalmente nuevo. Ahora estamos trabajando con los sistemas legales para garantizar que comprendan las necesidades de los reguladores y cómo trabajan con las empresas y los flujos de comunicación que vayan en ambas direcciones. Y sin duda este es el desafío más grande que hemos enfrentado hasta hoy. Sí, es algo que me parece que tanto El Salvador como la IC han hecho esto de interactuar con los negocios y esto es clave para los reguladores y de identificarse con la innovación. El enfoque adoptado por la IC en el mercado de El Salvador ha sido un poco diferente. Pienso específicamente cómo se ha estructurado la regulación. En el IC no hay diferencias entre las seguridades convencionales y las seguridades de token. En El Salvador es un poco diferente. Todo lo que utiliza una tecnología de activo tecnológico no es una seguridad, es un producto que se asemeja a la seguridad. Entonces, ¿qué piensas sobre este tipo de estructura, este nuevo régimen? Bueno, yo creo que
es una gran idea y permite a los reguladores observar los productos con una mirada fresca y tienes pues la seguridad que siempre está la legislación construida a su alrededor. Entonces, si alguien le pregunta si probablemente esto puede arreglar algunos problemas que ocurrieron hace años atrás, y terminas pues con un sistema legislativo bastante pesado que no permite a los reguladores ser innovadores en sus enfoques ni a las compañías hacer nada que sea diferente. Entonces, este enfoque que han tomado en El Salvador, debo decir que como abogado especialista en seguridad, esto es un enfoque muy fresco. Para mí me parece que sería interesante cómo el mercado lo utiliza, porque no estamos trabajando con activos spots, sino con productos que tienen muchas de las características de las seguridades y en muchos sentidos son seguridades, pero están digitalizadas. Hay formas muy variadas para enfocarse más en la tecnología, en contratos smart, en regular este lado que los reguladores tradicionales no hacen todavía, pero a la vez tenemos el mercado que dice, bueno, estamos comprando algo que se ve y huele a seguridad, donde están las protecciones y por supuesto que en la legislación hay revelaciones y pues se tendrá que manejar esto de la misma exacta manera que sea en un sistema. Lo interesante va a ser a lo largo de los años ver hasta qué nivel estos regímenes de revelación garantizan la transparencia necesaria y esto regresa de nuevo al regulador que debe ser capaz de enfocar esto con suficiente autoridad para darle a los inversionistas la seguridad que necesita. Es un nuevo mundo y va a ser muy interesante ver su desarrollo. Mucha gente ha estado hablando de la finanza de los tokens, se están hablando desde hace años. Entonces, dime, ¿de qué son estos fondos tokenizados y cuáles son los beneficios de esto? ¿Y por qué pues no tenemos fondos tokenizados con clasificaciones secundarias del mercado? Qué buena pregunta. La ventaja de estos fondos tokenizados es traer más oportunidades de inversión a las blockchain. Por ejemplo, no hay oportunidades de inversión sin riesgo como en los mercados tradicionales. Por eso es que hay un gran espacio para la tokenización. Y, por cierto, los inversionistas no necesitan confiar sus activos a los bancos para recibir esta exposición. Y en cuanto a la falta de mercados secundarios, la tasa de adopción de de las seguridades tokenizadas es aún muy baja. El mercado está muy fragmentado. Significa que cuando el mercado está buscando una necesidad especial, el mercado está lleno de distintas soluciones en diferentes plataformas con normas diferentes y no hay interoperabilidad y por eso pues no se puede tener un mercado secundario adecuado. Yo creo que esas son las razones principales y quizás también el hecho de que vas a necesitar un estándar común para poder reunir todas estas plataformas. ¿Y qué hay de la redención? Porque en algunos casos se habla de la idea de tener un fondo cerrado en el cual la persona no necesariamente va a obtener liquidez, sino que van al mercado por liquidez. ¿Eso lo ves como una oportunidad? Esto es algo de lo cual las personas hablan, pero no se ha realmente desarrollado, quizás porque no tenemos la actividad de mercado secundario que esperábamos. Bueno, físicamente cuando construyes un mercado secundario, este es el objetivo de la tokenización. Entonces se vuelve mucho más fácil manejar el producto. Sí, que lo cambia todo.
Bjorn, hablamos antes de esto cuando hablábamos de innovación. Cuando hablamos de tokens de seguridad, piensen en bonos, en equidad, en fondos, pero como dijimos antes, hay una oportunidad de crear productos más novedosos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que con todo esto, lo que vemos hoy, que hay, pues la tecnología ya ha estado aquí por un tiempo y ahora tenemos regulación que tiene sentido. Yo sigo pensando cuando FINMA, el regulador suizo, vino y dijo, bueno, si hacen ICOs, esto es una oferta de seguridad y ya existe. Entonces dije, no sabemos si eso aplica para nosotros y tratamos de buscar otra cosa. Y lo interesante aquí es que hay una ley, hay una regulación establecida que permite que este mercado madure y más cosas con más, ¿cómo decir? Pues con una perspectiva y con aplicación que la respalda. Y una cosa que estamos trabajando es que es clave para nosotros tener un marco regulador. Es algo que realmente es directo en hash rate, que es uno de los productos más interesantes de nuestra época, cómo entramos ahí. Y habíamos tenido anteriormente, hablamos de Nasdaq y las compañías que estaban ahí, y por qué no podemos comprar eso y crearlo como comodidad. Y esto es algo que en lo cual hemos trabajado y pensamos cómo podemos democratizar el índice de procesamiento y como y yo creo que es un ejemplo eh, no es revolucionario. Esto lo interesante es que tenemos un marco regulador, tenemos un mercado que se ha creado, tenemos gente que trae más liquidez, que crea más confianza, tenemos un ecosistema que se reúne todo para permitir que algo así suceda y de los derivados que pueden construirse y que pueden evolucionar de algo como esto son sin duda algo que va a promover también un gran avance en los mercados. Por supuesto, lo primero que vimos, la intérprete se disculpa, pero el orador está hablando demasiado rápido. Hay mucho interés en esto, pero también hay otras formas en que podemos cambiar este producto para volverlo más interesante. Creo que la idea es apoyar la descentralización del Bitcoin porque podemos liberar a los mineros para que puedan pasar a bancos de inversiones y podemos entonces financiar esto masivamente y esto es algo grande para el Bitcoin. Pasando a los riesgos y desafíos. En cuanto a las interacciones con los reguladores, yo te iba a preguntar esto para saber qué piensas cuáles son los riesgos específicos de la tokenización de la seguridad, pero prefiero preguntarte qué piensas que los reguladores creen que son los riesgos vinculados a la tokenización de la seguridad. Creo que los reguladores y no hablo de los que están aquí necesariamente, sino en los que están aquí, no otros reguladores en el mundo. Creo que tienen una reacción casi visceral cuando se habla de la criptomoneda. Creo, para ser honesto, que la mayoría de reguladores con los que he interactuado tienen relaciones muy cercanas con los centros financieros del sector financiero tradicional y no tengo duda alguna que sus intereses están siempre señalando la actividad que tiene. Por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en un banco de inversión, un puesto bastante alto. Dice que trabajan desde hace años en esto, de 5 o 10 años, pero no pueden operacionalizarlo porque entonces toda la interacción con los agentes y todas las relaciones que hemos pasado años construyendo se destruirían y no se caería nuestra ventaja competitiva. Así es que yo creo que los reguladores en esta área también tienen que actuar
dentro de un marco regulador que es bastante restrictivo en cuanto a lo que pueden regular y comprenden estos sistemas, comprenden lo que pueden hacer, pero para agregarle algo novedoso necesitaríamos que se les dé nuevos poderes por medio de nuevas legislaciones. Eso los pone nerviosos y estas son dos fuerzas combinadas y honestamente he pasado mucho tiempo trabajando con los reguladores en el Reino Unido. Creo que hay un par más de aspectos que se vinculan aquí. Creo que se debería explicar más generalmente el enfoque de estadounidenses, qué significa en términos de fiscalización y cómo potencialmente podría esto congelar fuentes potenciales de ingresos nacionales. Eso también está en su mente, cómo manejar esto y no están listos. Y también creo que ven esta nueva tecnología y en realidad todos estos factores combinados hacen que no tengan un enfoque realmente pensado. Y pues si queremos darle este apoyo a la tecnología, pues hay cosas aquí que no son necesariamente olvidadas ni confrontadas tampoco, sino permitir a los reguladores que tenemos una oportunidad aquí, que es establecer un sistema potencialmente desafiante que dentro de 5 o 10 años podría ser competitivos, pero creo que los reguladores cuando empiezan a observarlo probablemente dan un paso hacia atrás porque esto va a exigir, eh, creo que esto va a socavar lo que ya tienen. Entonces quieren decir, bueno, dame un minuto, nos hemos salido de esta red, quizás no necesitamos esto, pero también debemos traer a personas que realmente entienden las finanzas, personas que hablan nuestro idioma, que pueden dirigirse a los inversionistas y esto toma tiempo. Y para mí esto es el verdadero desafío. No es tanto la legislación, es realmente tener una infraestructura más amplia para ofrecerle al sector. Y realmente estamos hablando de quién vino primero, si el huevo o la gallina. Y no es necesariamente el trabajo de los reguladores, pero la infraestructura del Estado debe estar ahí. Sí, pero este es un punto. A menudo nos hacen esta pregunta los inversionistas tradicionales. ¿Por qué están ustedes el ISAC de Kazajstán? Porque en Kazajstán los servicios financieros son 5% de la economía. Y nos dicen, bueno, no tenemos tanto rechazo de parte de los actores del sistema y es la oportunidad aquí en El Salvador de realmente integrar o racionalizar a los nuevos jugadores. Y pasemos a mi tema preferido, los mercados emergentes contra los centros financieros. Bjorn, tus instalaciones están enfocadas en Paraguay, pero creo que tienes inversionistas del mundo entero. ¿Qué piensas sobre esta idea de que los mercados emergentes se beneficien de la tecnología y cierren las brechas con los sistemas existentes? ¿Crees que es una posibilidad realista que puedan superarlos? Creo que lo que has dicho es clave. Esto lleva el tema más cercano al inversionista, es muy significativo como cambio y crea, por supuesto, más riesgo para nosotros porque pensamos más sobre el tema del producto, porque ya estamos enfrentándonos directamente a los inversionistas. Debemos hacerlos felices, no tenemos intermediario y asegurador. Y por el otro lado, tan revolucionario como es en un país como Paraguay, no estamos alejados de la inversión. Esto va a cambiar el país, pero para mientras podemos salir y recaudar capital de otra manera, dando saltos, digamos, porque llegamos a la clasificación de inversión y directamente vamos a los inversionistas y usamos distintas plataformas para eso, logramos establecernos en centros novedosos financieros y seguramente veremos mucha liquidez entrar. Y la gran oportunidad aquí, creo, es que hemos visto mucha innovación financiera alrededor del mundo en los últimos años. Pienso que están ocurriendo cosas muy nuevas en la segunda mitad del siglo XXI.
Tienes AFIX después de Bretton Woods, tienes aseguramiento del inmobiliario y todo esto que está creando un boom masivo y está creando productos estandarizados comerciales. Y yo estoy pensando siempre en que, sí, y por cierto, muchos de los mercados emergentes del mundo han sido como mantenidos al margen de esto, que esto se llama, digamos, concentrado en el mundo occidental. Entonces ahora lo que estamos viendo aquí nuevamente es una innovación tecnológica que nos está permitiendo, subyacente, que nos está permitiendo un nuevo boom y esperamos que las naciones emergentes puedan ser parte de esto, especialmente por la oportunidad de dar un brinco sin tener bloqueos de intermediarios y los sistemas tradicionales. Hay también una teoría sobre la velocidad del dinero. Generalmente la idea es que entre más alta la velocidad del dinero, más alta la riqueza de un país y más rápido se expande. Lo mismo, de cierta manera, se aplica a las seguridades. Entre más velocidad le das a un mercado de seguridades, más el dinero puede expandirse, la riqueza y los negocios pueden fluir. Y yo creo que hay una buena oportunidad de que esto ocurra y, por ejemplo, en nuestro caso, en Paraguay, va a beneficiarse de esto. Sí, y también las personas, en nuestro caso es muy especial, estamos transformando el poder en potencial humano, pues y con la seguridad una parte de los ingresos van a la academia, a la formación de las personas y lo mejor es que estamos capacitando programadores y programadores porque todo esto tiene cosas que con una gran tecnología subyacente que están pues creando esta innovación y ampliando las posibilidades de lo que es posible con Bitcoin y con los scripts de Bitcoins. Y esperamos que no sea el único lugar en que esto suceda, sino que esto se expanda en muchos mercados. Muchas gracias. Nos quedan 9 minutos. Quiero entrar a las últimas preguntas para Miquel y Juan. Quizás pueden responder esta pregunta sobre los mercados emergentes. Juan, por favor, manténlo breve para recibir preguntas del público. Esta oportunidad de actualizar la tecnología entre los mercados de capital, ¿crees que es una oportunidad que está inherentemente orientada hacia los países más pequeños como El Salvador versus los centros financieros? Sí, definitivamente. Y volviendo a la explicación de Tim sobre los reguladores, El Salvador tiene un sistema de regulación muy diferente, habiendo adoptado el Bitcoin como moneda local y tener la previsión de ver la tecnología y aceptar lo que viene. Y hay muchos líderes que entran al país, Max Stacy y mucha gente que han cumplido con su propósito de desarrollar la ley que tenemos. Esto nos pone en otro nivel porque comprendemos las diferencias entre el sector financiero tradicional y cómo los bancos y las otras instituciones ralentizan el proceso, de forma que si no tenemos una moneda local, usamos el dólar estadounidense y por eso fue muy fácil para nosotros crear la ley de activos que tuviera seguridad y activos que vieran para verlo con otros lentes que los del mercado tradicional. Así es que sí, en Estados Unidos lo que está sesgado, pues lo que está ralentizando la adopción en Estados Unidos, pues es la industria tradicional, porque mantiene la dominancia de cómo se produce el dinero, cómo se imprime el dinero, y esto le da a El Salvador una oportunidad de volverse el líder. Hablábamos de 5 años, yo creo que en 5 años podremos demostrar que El Salvador puede convertirse en un jugador de mercado principal. Eso será genial. Macaulay, estás un poco establecido en el viejo mundo monetario, pero creo que entiendes esto mejor que cualquier otra persona. Los centros monetarios anteriores, ¿tú crees que pueden capitalizar sobre esta transición? Tienes 2 minutos. Sí, lo harán. Lo harán. La historia nos enseña que no puedes detener la evolución. Y la historia también nos enseña que la historia no viene sin lucha, pero esa es otra historia. Yo creo que cuando los inversionistas tradicionales se sienten cómodos con la organización, pues todo va a cambiar.
porque la realidad, desafortunadamente, hoy es que los inversionistas tradicionales no comprenden la criptomoneda, no entienden el Bitcoin, no entienden la diferencia entre altcoins y NFTs. Esto es estúpido quizás, pero es la realidad y por eso es que billones de personas, millardos de personas en el mundo no se meten en la criptomoneda. ¿Qué pasaría si la siguiente generación de criptomonedas fuese una tokenización criptográfica de cosas de la vida real con las que la gente tiene que lidiar cotidianamente? Esto cambiaría probablemente la percepción del blockchain, de la criptomoneda y incrementaría la adopción. Cuando esto suceda, pues los mercados financieros van a cambiar para siempre. Será el cambio más grande desde la introducción de los fondos de intercambio a principios de los 90. Y yo simplemente creo que los tokens de seguridad son una evolución natural del ETF. En este punto quisiera tal vez abrir un espacio para preguntas en el público. Las personas que están usando también lo de los tokens de seguridad. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Alguien tiene que tener alguna pregunta. No sean ese grupo de personas. He aprendido la lección esta vez, pero la última vez también lo representamos en el escenario, así que tal vez él pueda responder esto. Todo esto es bastante nuevo, pero si tienen una idea de esa oferta del token de seguridad, también tendríamos esa discusión con ese sector potencial. Creo que esas discusiones funcionan de esta manera y también lo mencionamos en este panel. También tiene que ver con la inversión de los bancos y los patrocinadores. Creo que tiene un buen conocimiento de un mercado secundario. También en El Salvador tiene que estar esa certificación que se les proporcione esta documentación, la documentación que será para el mercado. Y también lo hará el regulador por sí mismo. También hablando del ámbito legal, no lo veo de esa manera, ya que nosotros somos el mercado y estamos obligados a tener esa recomendación. Hay que trabajar por encima de todos esas nuevas cuestiones y todos esos aspectos. También hay que probar que estamos teniendo esta oferta y todos los documentos requeridos. También tenemos estas otras personas con las que quisiéramos. Aquí en la segunda línea. Gracias. Puedes. Creo que el ponente se refería al hombre más mayor. Pero muchas gracias por este panel. Y ha sido bastante interesante estos temas. Pero se podría ir más allá con he estado pensando por un tiempo de tener esta carrera relacionada después de todos estos años y si debería seguir en este mundo tan regulado. El nexo más cercano entre estos servicios, los clientes o los inversores, hay una manera más ética de hacer negocios para seguir adelante.
¿Será que hay un nexo mucho más cercano o hay mediadores o personas que no actúan de manera honesta, digamos? Sí, creo que esa es una pregunta, un punto muy interesante. Y tenemos que tener que entender que los inversores estarán interactuando mucho de manera más cercana. Es un buen punto. El intérprete se disculpa, no puede escuchar la pregunta. Para empezar, creo que esto todo tendría que ver con blockchain y lo que se ha hecho desde el inicio y todo lo que ha ocurrido en el público y con el mercado. Entonces, tal vez podríamos hablar de todos los reportes. Sí, creo que una de las verdaderas pruebas sería eso que todavía está en curso. Creo que eso se crea. La verdadera prueba sería asegurarse de que el mercado tenga esa transparencia a medida se va creando ese ciclo. Y no creo que los inversores tendrían la misma tolerancia, digamos. Así que creo que para mí esa es la prueba de si la transparencia es la adecuada. Pero también tiene que ver con la pregunta anterior, porque cuando se tiene esa cercanía entre los inversores y los que proveen los servicios, tienen que saber que el verdadero papel es asegurarse de esto de la manera adecuada y asegurarse de que entienden sus obligaciones a largo plazo. Esto claramente les pone mucha más presión. Y creo que todas estas cosas, si algo no sale bien, pues claramente empeoraría todo el proceso en gran medida con tan solo una mínima cosa. Tenemos que asegurarnos de que actúen de la manera correcta. Quizás para cerrar, es que una de las grandes diferencias que vemos es en las reglas y las obligaciones. Esa es la gran diferencia entre las dos. Bueno, lastimosamente ya nos hemos acabado, ya nos terminamos nuestro tiempo. Creo que va a haber mucho más interés a finales de este año, así que sigan atentos a la información y muchas gracias a los que participaron en este panel.